Buenos días a todos, estamos en nuestra cuarta y última clase por esta oportunidad al menos, y hoy vamos a centrar la mirada en nuestro curso de actualización de Oriente Medio, los cambios, pero también la continuidad que existe antes y después de la pandemia en aquella región, centrando la mirada entonces en un país que hemos mencionado en otras clases como es Libia, un país del norte de África que integra ese bloque de integración regional llamado la UMMA, la Unión del Magreb Árabe, muy próximo a las costas de Italia. ¿Por qué? Pues porque me interesa hablar de los desaciertos que ha tenido Occidente y sobre todo las grandes potencias en su accionar en los últimos años. Concretamente estamos hablando en estas clases sobre los resultados, los distintos impactos que tuvo ese fenómeno llamado Primavera Árabe en la región, pero también para el mundo, sobre todo a nivel de relaciones internacionales, del sistema de relaciones internacionales que tenemos vigente hoy día. Y una cuestión que es muy importante para mí, que es muy cara para mi corazón, como es el tema de los refugiados. Es algo que he vivido de cerca, que he podido trabajar con ellos de cerca, y creo que es importante comprender ese drama humanitario que sigue siendo un azote para muchos, pero además que debería interpelarnos como personas, como sociedad, porque estamos hablando ya de 80 millones, casi la población entera de Alemania, que son desplazados forzosos y también refugiados que han tenido que huir muchas veces con lo opuesto de Somalia por la hambruna, pero también los Rohingya de Myanmar, ex-Birmania hacia Bangladesh, o los sirios, afganos, y que muchas veces quedan parados en otros países que no son europeos, como puede ser Uganda, Kenia en África, Pakistán, Egipto, Turquía y también Libia. Una Libia que ha firmado acuerdos muy espurios con la Unión Europea, igual que lo firmó también Turquía, para contener esa marea humana, para hacer de gendarme en el norte de África y evitar que ciudadanos subsaharianos, pero sobre todo personas de África, podríamos decir lo que llamábamos antes África negra, allí no cabe hablar de afrodescendientes y sobre todo musulmanes, lleguen a territorio europeo. ¿Qué está pasando en Libia? ¿Por qué tenemos que lamentar una situación así de división, de guerra de guerrillas? Es un estado cuasi fallido, diríamos, por no llamarlo ya estado fallido o estado canalla, como se lo tilda en la prensa europea. Bueno, a partir de lo que fue la intervención de la OTAN, que apoyó a los rebeldes de Libia, primero recordemos que en el 2011, al calor de la Primavera Árabe, los rebeldes iniciaron sus protestas en Bengasi, fueron avanzando por el territorio de Libia hasta intentar llegar a Trípoli. El régimen del coronel Gaddafi tuvo una resiliencia enorme, pero producto de la intervención tanto de Francia como de Gran Bretaña, que ahí sí estuvieron en primera línea, ahí estuvieron comandando esa intervención interesada de la OTAN, con un Obama que hablaba del paradigma de la intervención leading from behind, liderando desde atrás, ya no quería estar en el frente de batalla. Bueno, ahí tenemos entonces que a resultas de lo que fue la captura y el asesinato también tantas veces aireado, tantas veces difundido en videos de YouTube, del coronel Muammar Gaddafi a manos de sus captores. Tenemos que allí comenzó, se destapó la olla de los grillos y entonces comenzó una guerra civil sin cuartel también allí en Libia, donde tenemos dos intentos de establecer gobierno. Por un lado, el gobierno de unidad nacional que conduce al Sarraj, apoyado por la Unión Europea, pero también por Estados Unidos y Naciones Unidas, reconocido como el representante del pueblo libio, con base en Trípoli, la que fue también capital de Libia durante el mandato, los distintos mandatos del coronel asesinado Gaddafi. Y después tenemos en Bengasi el parlamento establecido allí, también el cuartel general del mariscal renegado Khalifa Haftar. ¿Por qué no se ha podido pacificar Libia? Bueno, pues porque Libia ha sido un escenario donde han proliferado los grupos violentos que operan dentro del Islam y que manipulan la fe del Islam para conseguir enardecer los ánimos y por tanto atraer a jóvenes que se sumen a su causa, pero hay un tráfico también de armas que por allí pululan, tanto tráfico de personas
como hemos hablado ya de las migraciones hacia Europa, como también de armas. Y recordemos que hay vasos comunicantes entre América Latina y países del Sahel, sobre todo. El Sahel es la línea que divide y que corta transversalmente África, y por tanto separa el norte de lo que es el sur, el África subsahariana, y por tanto el Sahel es una zona hoy donde hay muchos grupos que operan lo que llamamos en economía criminal, por ejemplo en Malí, pero también en Mauritania, y por supuesto con Al-Qaeda del Magreb Islámico. La base de Al-Qaeda en ese Magreb Islámico también funciona en Libia, pero también tuvimos un atisbo de brote del autoproclamado Estado Islámico, y por eso hay que entender que hay potencias desde afuera que han estado abonando esa guerra de guerrillas en Libia, y un país que tenía antes de la primavera árabe una reserva petrolera de 46.000 millones de barriles de petróleo, no ha podido volver a ponerse en pie y alcanzar los niveles de producción que tenía con Gaddafi, y evidentemente esto ha afectado mucho a la economía de un país que hoy está más frágil que nunca, con unos servicios de salud que no pueden hacer frente también a la pandemia, pero además un país que no va a ser fácil pacificar, porque allí tenemos una sumatoria de intereses geopolíticos de potencias que ahora sí han hecho su presencia o su arribo estelar en el territorio de Libia, como puede ser Putin de Rusia, pero también Turquía, que están apoyando al gobierno de unidad nacional, entre otras cosas porque también les es útil y servicial, como digo siempre, a sus fines geopolíticos. Turquía se garantiza, por tanto, el acceso a convenios y acuerdos de suministro de petróleo a precios muy razonables, y para Putin es una vuelta a la escena internacional con mucha fuerza después de su actuación en la guerra civil de Siria. Entre otras cosas, Rusia vende hoy más misiles y más defensa aérea gracias a haber testado y haber comprobado esos armamentos en la guerra de Siria. Por tanto, ese armamento cobra otro precio, tiene otro valor mercado, pero además es una manera de seguir demostrando que hay músculo militar, que hay poderío y que le está devolviendo grandeza a Rusia. Igual que quiere hacer Donald Trump con América primero, Putin también quiere Rusia primero, y cuando antes no podía ni siquiera imaginar tener un pie en el Magreb, que es una zona alejada geográficamente de su zona de influencia, bueno, ahora gracias al conflicto de Libia tiene una presencia importante, y de hecho si se va a pacificar Libia va a ser con la intervención y con la negociación previa con Rusia y también con Turquía. Pero también hay otras potencias que están allí ahora interviniendo, como son Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, que apoyan al mariscal renegado Haftar, es decir, no apoyan al gobierno de unidad nacional como hace Rusia o Turquía, porque entienden que él es el hombre fuerte que puede combatir a los islamistas. La verdadera amenaza que sigue pesando sobre las monarquías árabes es la llegada de vientos republicanos, pero también de islamistas que pretendan cortar la cabeza a los reyes de los países árabes, sobre todo las monarquías petroleras. Y Egipto, evidentemente, que tiene interés en que no haya un foco islamista en un país vecino, ya que comparte frontera terrestre con Libia. Voy a mostrar aquí una presentación, y después en nuestra sesión de Zoom podremos trabajar con vuestras preguntas, donde voy a intentar esbozar algunas ideas que no son las que comúnmente vemos, reflejadas, por ejemplo, en los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver entonces un aspecto que ha sido muy cuestionado y que habla más bien de la hipocresía de Oriente Medio, de la hipocresía de Occidente respecto de Oriente Medio. ¿Por qué se intervino en Libia tempranamente? La responsabilidad de proteger, que era un principio defendido por el que fuera secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y sin embargo no se recurrió, no se utilizó, no se esgrimió ese argumento para intervenir en Siria. Y ahí tenemos que entender entonces los procesos, una vez más iniciados
a partir de la caída de Ben Ali y de la muerte a lo bonzo de aquel joven Bouazizi en Túnez, que despertaron a la calle árabe y que iniciaron ese proceso llamado Primavera Árabe. Vale la pena siempre recordarlo porque no todos quizás estabais presentes cuando comentamos esto en las clases pasadas, pero evidentemente tenemos que entender que Libia sigue siendo un mercado petrolero muy importante y es lo que sigue llamando la atención de aquellas potencias que quieren aupar a uno o a otro al poder de Libia. Tenemos que entender que en estos países del Magreb, del norte de África, ha habido gobiernos autocráticos, sigue habiendo. En el caso de Marruecos es hereditaria la monarquía, ¿verdad? Tenemos al rey Mohamed VI que heredó ese puesto como monarca, ¿verdad?, de Marruecos por su padre, Hassan II. Hablamos de la securitización de estos estados también, pero tenemos que recordar que hay un elemento muy importante. En estos países 65% de la sociedad prácticamente es más joven, o sea, es menor de 25 años y por tanto tienen una tasa de crecimiento demográfico muy elevada, mucho más elevada que en Latinoamérica o que, por ejemplo, la propia Europa. Evidentemente el desempleo también era un fenómeno muy común en todos estos países, desde Túnez a Egipto. En Libia teníamos una densidad poblacional mucho menor que en otros países. ¿Por qué? Porque es un territorio muy vasto, muy grande, pero con escasa población. Pero tenemos que entender que así como Gaddafi gozó de mucho prestigio durante unos años por haberse enfrentado también al imperialismo norteamericano, en la década del 80, por ejemplo, enfrentándose a Reagan, después hubo un desgaste, como toda autocracia también va sufriendo desgastes. Hubo una pérdida de legitimidad importante. Voy pasando estas slides porque tendremos tiempo después de hablar en la sesión de Zoom acerca de algunos de estos elementos y será mucho más rico el debate con vuestro intercambio. Tenemos que entender entonces que las redes sociales jugaron un papel muy importante, a veces yo creo que demasiado sobredimensionado en Occidente. Sí es verdad que ayudaron a democratizar las protestas y sobre todo hicieron que fueran mucho más instantáneas, que la gente rápidamente supiera por qué calles transitar o cuáles evitar porque iba a haber controles policiales. Los servicios de inteligencia en estos países son muy abultados, muy omnipresentes, pero creo que no podemos decir que la revolución árabe o la primavera árabe fue gracias a las redes sociales. Ayudó sí a dinamizar las protestas y a democratizarlas, pero finalmente fueron los militares con sus fusiles los que decidieron la suerte de la revuelta. Si empuñaban las armas contra la población civil, había una guerra civil como se dio en Libia con Gaddafi y en Siria con Bashar al-Assad, y si los militares decidían no empuñar las armas contra su pueblo, entonces se llegó a derrocar a los militares o a los gobiernos en el poder, como fue el caso, por ejemplo, de Ben Ali en Túnez o Mubarak, un militar devenido en presidente civil, pero militar al fin en Egipto. Bien, tenemos que entender entonces que este efecto dominó se fue trasladando de un país a otro. En Libia encalló muy rápidamente y hubo una dimensión, si se quiere, tanto regional, pero también una dimensión internacional, como podemos ver también en el capítulo de Siria. Hay intereses, como ya apunté antes, geoestratégicos a cultivar y proteger, y la transformación también geopolítica. ¿Por qué? Porque se ha dado un debate que continúa hoy vigente en todas estas sociedades acerca de la democracia, acerca de cómo hacer caer a estas autocracias y la redefinición sobre todo de influencias extrarregionales. Hablaba yo de la influencia de Rusia, que nunca antes tuvo un pie puesto en Libia y que sin embargo ahora, junto con Turquía, son las dos potencias que están dirigiendo el futuro y la suerte de los libios. Hay interrogantes que se abren. ¿Cómo va a salir Libia de esta guerra de guerrillas? ¿Cómo se va a pacificar ese país? ¿Cuánto va a durar este proceso? Entonces tenemos que entender para ello cómo era la situación de Libia previo a la llegada de la primavera árabe. Y ahí tenemos lo que llamó Gaddafi, un nombre inventado, la gran Jamahiriyya árabe. Él hablaba de democracia directa, estuvo en el poder más de 40 años, llegó al poder en 1969 y fue derrocado en 2011, a fines del 2011, y no había
partidos políticos, él no permitía que surgieran partidos políticos ni tampoco opositores. Estaban muy mermadas, muy coartadas las libertades políticas y los disidentes tenían que huir o perecer porque eran asesinados o encarcelados en Libia. Muchísima rivalidad que todavía prevalece hasta hoy entre clanes y tribus. Recordemos, ya hemos hablado del sectarismo que corroe a todas estas sociedades, pero también son sociedades muy tribales porque, como todo pueblo del desierto, tienen un estricto apego al clan, a la familia, a la tribu. Mientras gobernaba Gaddafi, esas diferencias estaban convenientemente controladas y sometidas, pero una vez que muere Gaddafi se inicia esa puja por el poder y el control de las reservas petroleras del país. Podemos entender entonces que hubo una pérdida de legitimidad del régimen de Gaddafi que derivó en el cuestionamiento de la capacidad del Estado para desviar recursos, por ejemplo defensa, bienes suntuarios, clientelismo, tribalismo, que no es solo exclusivo de Libia, por cierto, sino también de otros países en la región. Y si hablamos entonces de la primavera árabe, ¿cómo se tradujo en Libia? Bueno, hubo un efecto a partir de lo que fue el efecto dominó en todos los países árabes, pero claramente cuando los egipcios logran deshacerse de su dictador Mubarak, entonces los libios arremeten con fuerza en la calle y entienden que si los egipcios pudieron librarse de Mubarak, ellos también van a poder hacerlo. Ese efecto Egipto, digo, ahí fue un catalizador de esas disconformidades o esas digamos sumatorias de enojos que también se hicieron presente en otros países árabes. El régimen de Gaddafi probó ser muy resiliente. En el caso de las redes sociales en Libia no había una penetración de internet tan abultada como en el caso de Egipto o Marruecos o por ejemplo en la península arábiga, pero rápidamente se hacen con los rebeldes, se hacen con la atención de los medios de prensa occidentales que por aquel entonces todavía creían en el efecto, digamos, romántico de esta primavera árabe que iba a poder traer la democracia y la libertad política a estos países, y por tanto la OTAN se apresuró a intervenir para apoyar a los rebeldes con el pretexto, con el argumento de que Gaddafi amenazaba con masacrarlos. Por tanto se invocó ese argumento de la responsabilidad de proteger y se intervino, como sabemos, con aviones de la OTAN para finalmente dar captura a Gaddafi, puesto que fue la OTAN la que pasó las coordenadas del convoy de Gaddafi que huía hacia Níger, supuestamente hacia Níger, desde Trípoli, y fue así que sus captores pudieron darle captura, pero duró y resistió en el poder muchísimos meses desde que se inició la primavera árabe en el capítulo de Libia. Digo ahí que la crisis financiera internacional y la ineficacia de los estados europeos para gestionar sus impactos ofreció una oportunidad económica y política en la intervención de Libia. Bueno, habría que ver entonces cómo ha sido el nivel de participación en las redes sociales de los libios, pero como vemos ahí, la cifra no es tan abultada como en el caso del país vecino Argelia, o tampoco como ocurre por ejemplo en la península arábiga, donde evidentemente la riqueza de la que disfrutan estos países permitió digamos, un mayor uso de internet, de Facebook, pero también de Instagram y redes sociales varias para apuntalar esa revuelta árabe. Aquí tenemos una slide, una presentación también, una diapositiva que nos recuerda que Libia es un país con una importante producción de petróleo, que se ha visto ahora secuestrada esa producción por las riñas y por las disputas y lo que ha sido la avanzada del mariscal Haftar hacia Trípoli desde Bengasi en Cirenaica, al este del país, sabiéndose apoyado por Emiratos Árabes Unidos y también Arabia Saudí y Egipto. Intentó una ofensiva militar para hacerse con el poder en Trípoli, para poder pacificar al país 9 años después de iniciada la primavera árabe, pero eso no se ha conseguido porque finalmente la intervención de las Fuerzas Armadas turcas con carros de combate, soldados, pero también mercenarios sirios que convenientemente pagados y adiestrados por Erdogan de Turquía están ayudando al gobierno de unidad nacional a combatir a los subversivos o a los rebeldes, como se los llama según la prensa que manejemos, de Haftar, del mariscal Haftar. Finalmente Haftar ha tenido que recular, ha tenido que dejar de avanzar hacia Trípoli
y esto está dando alas, una vez más, tanto a Erdogan de Turquía como también al presidente Putin. Voy a pasar estas diapositivas hasta llegar aquí a los intereses extrarregión en la intervención de Libia. Ahí vemos a Francia, que quiso enmendar la plana, lo que había iniciado Hollande, que también quisieron con Sarkozy, ya desde la época de Sarkozy, que prometió ayuda, sobre todo ayuda militar y armas a Ben Ali de Túnez para aplastar la revuelta. Francia quiso enmendar ese error, digamos, y entonces participó tempranamente intervino entonces como ya hemos dicho, en la primavera árabe, en el capítulo de Libia, también Gran Bretaña, pero por supuesto también con Italia, que tiene intereses económicos a proteger con el gobierno de unidad nacional o con el gobierno que finalmente salga con el poder en Trípoli. También Estados Unidos, que si bien no está liderando desde la primera fila, sí lo ha hecho desde atrás, desde la retaguardia, como dijimos con Obama, y nuevos actores. Me quiero detener aquí porque evidentemente creo que es importante conocer la presencia de Rusia allí en Libia, también de Turquía. Ambos apoyan al gobierno de unidad o al gobierno nacional libio con sede en Trípoli, y luego los países que ya hemos comentado como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, que son nuevos actores entonces de la región, ¿verdad? Pero no así Rusia, que es extrarregión, y que ellos apoyan a Haftar por considerarlo el hombre fuerte, el hombre que puede detener el incremento de la presión de grupos islamistas que están operando en Libia y sobre todo que suponen una amenaza para la seguridad nacional de Egipto, pero también por el efecto contagio para otros grupos islamistas que puedan ponerse belicosos en la península arábiga. Se reabrió en el capítulo de Libia los debates acerca del derecho de intervención con distintas resoluciones, que hoy no vamos a entrar a todos los detalles, quizás a través de la sesión de Zoom y vuestras preguntas, pero tenemos que entender que la seguridad de la Unión Europea depende y mucho también de la situación en Libia, y por tanto sería importante que los países europeos se comprometan más con resolver el conflicto libio, que como digo, es una tormenta perfecta la que se está gestando allí. Ahora parece estar contenida esa ofensiva de Haftar sobre Trípoli, pero no hay que olvidar que todavía allí tenemos un mercado muy interesante para el tráfico de armas, pero también para las mafias que lucran con el dolor ajeno, con la miseria humana, y por tanto hay tráfico de esclavos, pero también hay venta de esclavos. Vamos a ver ahora algunos videos que alertan de esta situación. Desde Libia se lanzan estos gomones o estas embarcaciones precarias que intentan trasladar sobre todo ciudadanos subsaharianos desde Senegal o Ghana o Gambia hacia Lampedusa en Italia, pero también hacia puertos de Francia, de España, pero también tenemos que imaginar los horrores que padecen en sus largas caminatas y travesías ciudadanos, por ejemplo, que llegan desde el Cuerno de África, que son detenidos por estas mafias y esclavizados en varias ocasiones a lo largo del viaje. Algunas de las lecciones aprendidas de la primavera árabe, la voy a dejar estas transparencias para manejar ahora con vosotros a lo largo del debate, pero sobre todo creo que hay también que entender que ese neocolonialismo que hay también de Rusia, de China respecto a Oriente Medio no ha de ser minimizado, puesto que tantas veces criticamos también la injerencia abusiva de Europa y de Estados Unidos. Hay que ver también los intereses geoestratégicos de un Putin que ha renovado el contrato con Bashar al-Assad de Siria, por ejemplo, para tener acceso al puerto de Tartus en el Mediterráneo, el puerto de Tartus localizado en Latakia, en la provincia de Latakia en Siria, y que alberga la flota naval o parte de la flota naval rusa en un escenario que es sumamente importante como es el Mediterráneo, el cuello de botella que sigue siendo en clave geopolítica el Mediterráneo. Entonces, bueno, el deber de asistir a los pueblos, el deber de intervenir o de injerencia está siendo cuestionado porque se intervino en Libia, pero no se intervino en Siria, y vamos a proyectar ahora entonces algunas de estas imágenes tan dolorosas de ver acerca del mercado de esclavos en Libia.
Bien, como ven entonces, esto es algo muy doloroso, esto es algo que debería interpelar a toda la Unión Europea, pero yo creo que a la comunidad internacional entera. Voy a compartir con vosotros otro documental que quizás valga la pena que lo veáis en vuestras casas, pero inicio por lo menos el mismo para provocar aquí después un debate y una reflexión, porque el tema que a mí me gustaría dejar hoy planteado es cómo Europa sigue temiendo la llegada de inmigrantes, pero se preocupa bien poco de resolver las causas por las que estas personas tienen que convertirse en refugiados, en migrantes económicos también, y cómo no podemos hacernos los desentendidos, porque esto habla mucho de nuestra dignidad como personas, como humanidad. Tenemos muy presentes las protestas antirracistas de Estados Unidos de estos últimos meses, semanas, pero que también provocaron una réplica en países europeos. He escrito al respecto y compartiré con vosotros también una nota de opinión donde reflejo que, así como nos hiere la memoria y entendemos que es equivocado tener homenajes o estatuas que de alguna manera ensalzan gestas pasadas de personajes que hoy, a la luz de nuestro entender hoy, no merecen ese homenaje, ya sea Leopoldo II de Bélgica por su actuación en la República Democrática del Congo, o confederados de Estados Unidos que también fueron claramente contrarios al abolicionismo de la esclavitud. Tenemos que entender que habría que protestar igualmente o con más vehemencia, si cabe, en contra de estas injusticias y de esta esclavitud en tiempos modernos, y esto está sucediendo a las puertas de Europa, pero además por esos desaciertos en materia de política exterior de un Occidente que sigue apostando, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, a dos métodos para seguir conquistando territorios, pero también reorganizar las alianzas regionales en Oriente Medio, que es el confesionalismo y la división, es decir, el sectarismo y el confesionalismo, para sembrar disenso, para sembrar división entre los musulmanes y entre los árabes, y de esa manera seguir concretando sus proyectos neocoloniales. Con lo cual yo quiero dejar instalado este debate. Vamos a compartir este informe acerca del tratamiento a los migrantes en territorio libio, y veremos después también, a partir de esos artículos escritos por mí en nuestra sesión de Zoom, algunos otros elementos para comprender qué está pasando hoy en Libia 9 años después de la caída del coronel Gaddafi. Todos los viernes salen a la caza del negro, meten a la gente en la cárcel por nada. Nos llaman animales y nos pegan. Miren cómo le han dejado la piel, lleva 11 meses aquí. Miren a este otro, miren cómo vivimos aquí. Nos hemos convertido en un negocio para ellos, quieren hacerse ricos a nuestra costa. Estas voces llegadas de África no son más que unas pocas entre miles que sufren tras los muros de los centros de detención para inmigrantes de Libia. 5 años después del asesinato de Gaddafi, el Estado libio se ha derrumbado. Libia está sumida en la inestabilidad y se ha convertido en un destino de la inmigración irregular. Con 2.000 kilómetros de frontera marítima y 4.000 kilómetros de frontera terrestre, Libia tendría oficialmente cerca de 300.000 inmigrantes. Son muchos los candidatos a la peligrosísima travesía hacia Europa, a unos 300 kilómetros de las costas libias. Un drama creciente al que los guardacostas intentan hacer frente con medios irrisorios. Nos estábamos muriendo. Gracias, Libia, nos ha salvado la vida. El equipo encargado del sector de Trípoli solo tiene 6 Zodiacs de 12 metros como esta para cubrir 120 kilómetros. Unas embarcaciones que no sirven en alta mar ni tampoco para largas distancias. Los guardacostas libios creen que la presencia de barcos europeos en el Mediterráneo no ha hecho más que aumentar el número de inmigrantes.
Hoy los inmigrantes, en lugar de tener que navegar de 200 a 400 millas náuticas, pueden fácilmente no tener más que recorrer una decena de millas. En cuanto han salido de las aguas territoriales libias, se encuentran directamente con los barcos de la Operación Sofía que les esperan para llevarlos a las costas europeas. Llevan una cantidad enorme de gente en los barcos porque calculan para distancias cortas. El resultado es que desde que zarpan y en cuanto han navegado 12 millas, los barcos se hunden. Esa es la principal causa del aumento del número de muertos. Cerca de 4.700 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo en 2016, según las Naciones Unidas. Un siniestro balance récord. Esto es lo que queda de los barcos interceptados por los guardacostas libios. Ahora los fabrican especialmente para transportar inmigrantes. Y el tráfico es un negocio próspero porque desde enero son más de 14.000 los inmigrantes que han sido socorridos en el mar. 4 veces más que los años anteriores. Estamos citados en las oficinas del Departamento Libio de Lucha contra la Inmigración Clandestina. Aquí los efectivos se han reducido. La unidad especializada en redes de traficantes de personas en Trípoli lucha en otros frentes. Muchos de nuestros hombres están en Sirte combatiendo al Estado Islámico. En estos momentos, la verdad es que no tenemos fuerza de intervención alguna. Fíjese cómo actúan los traficantes. Han recorrido 100 kilómetros ahí dentro. El tráfico de inmigrantes surgió en Libia tras el linchamiento de Gaddafi. El negocio nunca les ha ido tan bien como en el último año, según los traficantes con los que hemos hablado. Cada travesía les deja un beneficio de entre 16.000 euros por una Zodiac y hasta más de 100.000 por un pesquero. La Operación Sofía ha facilitado las cosas. Antes las Zodiacs podían tardar en llegar 17 horas, 20 horas, 24 horas. Ahora la travesía dura un máximo de 4 horas. Como los guardacostas, los equipos libios contra los traficantes carecen de medios. La caja del Ministerio del Interior está vacía y llevan 3 meses sin cobrar. Todo hace agua, nos dice el responsable administrativo del departamento. El material, los ordenadores, los coches, los uniformes, los medios de comunicación nocturna, los walkie-talkie. Necesitamos ayuda con todo eso. El responsable de Relaciones Internacionales de los encargados de perseguir a los traficantes acusa a la comunidad internacional. El hecho de que la Unión Europea, la Organización Internacional de las Migraciones, Frontex, las Naciones Unidas no respeten los acuerdos firmados con el Estado libio con respecto a la ayuda financiera, logística y técnica ha aumentado el problema. Quiero subrayar que Libia no quiere ser para siempre el policía que trabaja gratis para detener a los inmigrantes que van a Europa. El fin político oculto aquí a nivel europeo es hacer de Libia una zona de sombra en la que agrupar a todos los inmigrantes ilegales para que se conviertan en ciudadanos libios. Eso no va a pasar, porque el pueblo libio no lo aceptará nunca. Los inmigrantes detenidos por las autoridades libias son enviados a uno de los 22 centros de internamiento forzoso para inmigrantes del país. Nos presentamos sin avisar en uno de ellos en Trípoli. El director no está. Un guardia nos permite pasar. Bajo la tutela del Ministerio del Interior, centros como este son a menudo administrados por alguna de las numerosas milicias que se disputan el control de Libia con las autoridades oficiales. Más de un centenar de personas se hacinan en este hangar que apesta a orina. Aquí hay gente que lleva 10 meses, gente que está desde hace 6 meses, otros desde hace un año. Hay gente que ha muerto, gente herida, hay gente que ha perdido la vida. En un día comes la mitad de esto o todo y se acabó. Hasta otro día, sin desayuno, sin cena, sin nada. Queremos volver a casa. Aquí son muchos los que están heridos.
Porrazos, disparos, la mayoría de ellos están enfermos. Hay insectos por todos lados. Atribuyen varias muertes a la falta de cuidados e higiene. Miren cómo le han dejado la piel, lleva 11 meses aquí. Miren a este otro, miren cómo vivimos aquí. Nos dirigimos a la zona de las mujeres. A primera vista las condiciones son menos malas, pero la primera impresión dura poco. Estoy embarazada, no tengo ninguna atención médica, no como, no duermo bien, disparan a la gente, disparan en cualquier momento. No bebe leche, come arroz blanco, tiene 4 meses, hace 3 meses que está aquí. No hay nada para atenderla, no hay pañales. Mire el arroz que tiene que tomar el bebé, es de hace 3 días. Ni cuidados ni medicamentos. Un bebé está enfermo desde hace 3 días. Todas las mujeres que están aquí dicen haber sido detenidas en la calle o en su casa. Vas paseando y te detienen en la calle, te secuestran, te ven y te secuestran. Ahora nos hemos convertido en un negocio para ellos. Quieren hacerse ricos a nuestra costa. Con lo que les damos no recibimos ni siquiera el 5% de lo que les pagamos. Y no hemos venido a Libia para recibir limosnas. Estamos aquí para mejorar nuestras condiciones de vida. Si no quieren vernos en el país, que nos ayuden a irnos. Muchas de estas mujeres han perdido a sus bebés por falta de cuidados. Nos dicen que los golpes y las amenazas son frecuentes y las violaciones habituales. Para obtener cualquier cosa nos piden dinero. ¿Y si no tienen dinero? Cuando no tenemos dinero abusan de nosotras, por detrás. Tengo un hijo que a veces quiere beber leche, la necesita, pero cuando no tienes dinero estás obligada a seguirles el juego. Pones el culo para que abusen de ti, para que abusen de ti. No me oculto por falta de responsabilidad, me escondo porque después pueden hacerte daño. No nos abandonen, estamos cansados, hasta la piel nos duele. Aunque las exacciones son un hecho en numerosos centros de internamiento, unos son mejores que otros, como aquí, en otro barrio de Trípoli. Esta vez el director nos atiende, nos muestra el estado de abandono de las instalaciones y denuncia la falta de medios para atender las necesidades de los internos. Sin dinero no puede pagar a los proveedores y falta comida. La ayuda humanitaria es muy escasa. Estamos afectados por todas estas cosas ridículas, pero las ONG no hacen su trabajo, a pesar de las ayudas financieras que reciben de algunos países. Esto es todo lo que nos dan las ONG cada 2 o 3 meses. Vienen a hacer su propaganda mediática y filman la distribución de saquitos como este a unos pocos inmigrantes. Aquí no se producen malos tratos a los detenidos, una 50 de personas. Nos dicen que sus guardias son amigables, lo que no impide que también quieran irse cuanto antes. Estas mujeres han escapado de una red de prostitución. Fueron detenidas cuando intentaron embarcarse hacia Europa. Aquí nos tratan bien, pero estamos cansadas, porque quieren que volvamos a Nigeria y ya estamos preparadas para regresar. La Oficina Internacional de las Migraciones dijo que debemos esperar, y en esas estamos esperando. Hasta ahora no hemos visto ningún avance, y diciembre está acabándose, tenemos que volver a casa.
Según las autoridades libias, unas 8.000 personas han sido devueltas a sus países desde 2015. Pero para la mayoría la vuelta a casa es un imposible. Las embajadas de los países africanos no ayudan nada por una simple razón. En primer lugar, porque no están representadas en Libia. Y en segundo lugar, porque no saben qué hacer si los reenvían. Creen que esta gente supone un problema y se quedan muy tranquilos cuando se van del país. No se les ocurre que puede ser una carga para Libia. Los que no sufren penas de prisión se esfuerzan por sobrevivir en una ciudad en donde el peligro acecha por todos lados. Esta rotonda es célebre en Trípoli. Aquí todos los días decenas de hombres intentan vender su fuerza de trabajo a patronos muy a menudo con pocos escrúpulos. Todos los días disparan a la gente como si fueran animales. No es justo. Secuestran a la gente, les hacen pagar miles de dinares. Te llevan a trabajar y no te pagarán. Cuando acabes el trabajo te dirán que te largues. No es justo. Que la ONU nos ayude. Todos tienen aquí un único objetivo: Europa. Si estamos aquí es para poder cruzar, para ir a Italia. Venimos aquí a sentarnos por la mañana para encontrar trabajillos con los árabes, para ahorrar. Pero es cuestión de suerte, porque aquí los hay que vienen a robarnos, para vendernos y meternos en la cárcel. Hay que pagar 1000 dinares para que te liberen. Y también cuando has ahorrado un poco y puedes pagar el barco para cruzar, en pleno mar van a detenernos para encerrarnos otra vez en la cárcel. Y hay que pagar antes de salir, ya ves, así estamos migrantes aquí en Libia. Bien, bueno, creo que con estos testimonios es más que suficiente para darnos cuenta, compañeros, de la situación que viven cientos de miles de personas. Podría ser una cifra incluso más abultada en el norte de África, pero sobre todo en un país como es Libia. Voy a compartir después con vosotros más materiales audiovisuales que podéis trabajar en vuestras aulas, con vuestros alumnos, con testimonios también de corresponsales europeos, sobre todo de Mikel Ayestarán, a quien ya hemos conocido a través de algunos otros vídeos, que hablan de cómo Europa solo se preocupó cuando empezaron a llegar masivamente los refugiados a partir del 2015. En realidad la guerra civil en Siria había comenzado en el 2011 y tuvieron 4 largos años para procesar los datos y la información que de allí provenía, pero es muy lamentable que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI y me parece que tiene que ver con ese desorden, con ese caos que se vive en Libia y con los desaciertos y con la injerencia abusiva de potencias tanto de la región como de extrarregión, como ya hemos venido explicando en nuestra clase de hoy. Y ahora sí, os animo a levantar la mano, a participar activamente en nuestra sesión de Zoom y plantear vuestras preguntas, porque esta es, os recuerdo por ahora, nuestra última clase, a menos que entre todos podamos solicitar la segunda parte en lo que queda del año. Muchas gracias a todos por vuestro interés y contestaré preguntas a partir de ahora. Gracias.